Buenos días a todos, cordial saludo. Eh, Mucho gusto, mi nombre es Luis Enrique Tinoco Guerrero, médico residente de segundo año de la especialidad de anestesiología de la Universidad del SINU, seccional Cartagena. El día de hoy vengo a hablarles sobre qué hay de nuevo en los protocolos ERAS. Esta charla estuvo a cargo de la asesoría del doctor Salvador Filipo Chimento, médico anestesiólogo de Clínica IMAT Oncomédica. Recording in progress. Entonces, en este orden de ideas, voy a... Entonces, la charla, en esta charla, primero inicialmente vamos a hacer un breve repaso sobre qué son los protocolos ERA, cómo empezó, por qué son importantes, cuáles son los elementos del protocolo ERAS y bueno, qué hay de nuevo. Para esta charla entonces quise traer de nuevo, muy bien, todos sabemos que los protocolos ERAS se dividen de acuerdo a las distintas cirugías, pero me pareció interesante que en el 2021 sacaron las primeras guías de protocolos ERAS para la parotomía de emergencia. Entonces vamos a hablar un poco de ellas porque muy bien sabemos que los protocolos ERAS más que todo se han enfocado en las cirugías electivas y no tanto en las cirugías de emergencia. Entonces inicialmente vamos a hablar sobre un poco qué son los protocolos ERAS. Entonces nosotros tenemos que los protocolos ERAS es un enfoque estructurado multidisciplinario que proporciona componentes de atención estandarizados basados en la evidencia a pacientes que se someten a tipos específicos de cirugía. Entonces, el objetivo principal de los protocolos ERAS es mejorar la recuperación postoperatoria, reducir las complicaciones y minimizar el tiempo de hospitalización mediante la implementación de una serie de intervenciones en todo el proceso quirúrgico. Eso entonces nos va a generar a la final una reducción de costos que va a tener no solo un mejor impacto y disminución en las complicaciones de nuestros pacientes, sino también una disminución de costos en el sistema de salud. Entonces, ¿cómo empezaron? Los protocolos ERA, quien empezó a hablar de ello fue Henry Kellett, aproximadamente en los años 90. Él empezó a publicar una serie de estudios llamados Fast Track, que demostraron que la recuperación postoperatoria mejoraba cuando se limitaba el uso de opioides y se promovía una movilización y alimentación temprana. Esto hizo que se hiciera un cambio en el paradigma, mostrando que las técnicas... No se oye. Se fue la voz. Aló, ¿me escuchan ahora sí? Ok. Bueno, listo. Entonces, retomando, tenemos que en el 2001 estos dos cirujanos se unieron en un congreso y empezaron a retomar pues esta idea de Henry Kellett de los protocolos Fast Track, y entonces fue en el 2001 cuando este grupo de cirujanos formaron el grupo de estudios ERAS, el cual fue un concepto que se basó en un equipo multidisciplinario para trabajar en conjunto para resolver los problemas que retrasan la recuperación y causan complicaciones basados en la evidencia científica más actualizada del momento, teniendo en cuenta que entonces en el 2010 este protocolo sacaron sus primeras guías que fueron inicialmente en cirugía colorectal. Entonces, ¿por qué es importante estos protocolos? Como lo había dicho al inicio, ellos se basan mucho en intentar disminuir el estrés quirúrgico. ¿Y por qué es importante disminuir el estrés quirúrgico? Porque entonces nosotros vamos a ver que el estrés quirúrgico a nivel de nuestro eje neuroendocrino va a desencadenar la activación del sistema simpático y la liberación de catecolaminas, entre ellas la adrenalina y la noradrenalina desde las glándulas suprarrenales. Simultáneamente, entonces tenemos que el hipotálamo estimula la hipófisis para secretar la hormona adrenocorticótropa y lo que va a provocar la liberación del cortisol, una hormona clave en la respuesta del estrés. Esto va a inducir un aumento en la glucogeonesis y la lipólisis, y esto va a movilizar las reservas de energía para que el cuerpo pueda enfrentar la demanda adicional de la cirugía.
este tipo de cambios puede producir la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a la famosa hiperglucemia postoperatoria. Entonces, esto va a generar unos efectos fisiológicos como aumento en la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, y también entonces vamos a ver cómo que a nivel del sistema inmune va a haber una supresión inmunológica debido a los altos niveles de cortisol, lo que puede aumentar el riesgo de infecciones y complicaciones en estos pacientes, en los que son sometidos a procedimientos quirúrgicos. Además, tenemos que a nivel inmunológico se van a liberar unas citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6 y la interleuquina 1, que van a promover las respuestas a la inflamación. Y estas citocinas van a activar algo que nosotros conocemos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que pues va a causar fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca y las alteraciones en nuestro sistema inmune. Entonces, un breve repaso sobre cuáles son los protocolos ERAS. Entonces, hablando inicialmente, ellos a grosso modo se van a dividir en la fase preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria. Entonces, cuando vamos a hablar de los protocolos ERAS, ellos usualmente entonces en la fase preoperatoria, entre sus elementos, ellos hablan sobre la optimización nutricional, que es la evaluación y la suplementación nutricional, con énfasis en reducir la malnutrición y reducir y mejorar la reserva metabólica. Hablan sobre el ayuno, el cambio del paradigma del ayuno, en donde ellos proponen que el uso de bebidas ricas en carbohidratos se pueden inclusive hasta tomar 2 horas antes de la cirugía para mejorar la respuesta metabólica, y ayuno hasta de 6 horas para algunos tipos de sólidos y algunos tipos de pacientes. Además, también ellos pues, proponen lo de la información y educación al paciente, que involucra al paciente en su proceso de recuperación, brindando información clara sobre lo que espera antes, durante y después de la cirugía, y la suspensión de medicamentos. Además, entonces tenemos que en el periodo intraoperatorio habla mucho del uso de la anestesia regional y multimodal, que son técnicas que minimizan el uso de opioides, combinando métodos como la anestesia epidural, el manejo de líquidos intraoperatorio, para evitar también la sobrecarga hídrica. Y en el periodo postoperatorio, entre los tantos elementos, ellos proponen mucho lo de la movilización temprana, que habla de incentivar la deambulación y el movimiento precoz para reducir las complicaciones, como asimismo la ingesta de alimentos entre las 24 horas después de la cirugía. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Para eso, como les había mencionado, traerle estas 2 guías, son 3 guías. De la emergencia en la parotomía, una habla sobre la fase preoperatoria, la otra sobre la fase en el intraoperatorio, y pues ya la tercera guía, que pues no voy a hacer mención de ella en la presente revisión, pues más que todo se enfoca es en la forma en cómo los hospitales pueden implementar el protocolo ERAS. Entonces tenemos que hasta la fecha el protocolo era siempre se había aplicado en cirugías electivas, pero hoy en día tenemos evidencia de que los pacientes quirúrgicos de alto riesgo, como que se someten a una laparotomía de emergencia, pueden beneficiarse de estos protocolos. Entonces, finalmente, el ERAS publicó sus propias pautas para el cuidado preoperatorio para la laparotomía de emergencia. En estas van a incluir todos los procedimientos abdominales no electivos potencialmente mortales, pero en estos estudios y protocolos ellos excluyeron las laparotomías por trauma, los procedimientos vasculares, la apendicectomía y la colecistectomía. Entonces, hablando de la fase preoperatoria, esta va a tener como objetivo corregir rápidamente las alteraciones de la homeostasis fisiológica de nuestros pacientes, y esta va a estar compuesta por 12 componentes basados en evidencia. Entonces, de los componentes innovadores que trae estos protocolos es la identificación temprana de los trastornos fisiológicos e intervenciones ERA. Entonces, en esta ellos proponen que ya la agresión quirúrgica, el estrés y las respuestas inflamatorias están ocurriendo antes de la cirugía en los pacientes que son sometidos a la parotomía de emergencia. Entonces, la reanimación en ellos debe comenzar de forma inmediata, sin esperar a la optimización total del paciente. Entonces, el manejo de los trastornos fisiológicos como la difusión intestinal, la sepsis y la descompensación hemodinámica
es urgente y por ello entonces no es recomendable retrasar la cirugía en estos casos, ya que no es conveniente y más adelante explicar por qué no podemos nosotros retrasar el procedimiento quirúrgico de nuestros pacientes esperando una optimización de todas sus patologías. Además, entonces, también ellos hablan que existen estudios que muestran cómo la fluidoterapia preoperatoria dirigida a objetivos junto con una evaluación temprana y constante de la condición del paciente reduce significativamente la mortalidad en cirugías de emergencia. Esta es como la evidencia, que es un nivel de evidencia alto con un grado de recomendación fuerte, según la guía. Ya cuando ellos entonces hablamos, entonces tenemos que la otra parte del elemento es examinar y controlar la sepsis y el trastorno fisiológico que lo acompaña. Entonces, la sepsis es una complicación en los pacientes que se someten a cirugía de emergencia y tiene una incidencia de aproximadamente del 20% y la presencia de comorbilidades aumenta hasta 6 veces el riesgo de sepsis y esto puede elevar la mortalidad 22 veces a los 30 días en los pacientes que son sometidos a procedimientos de emergencia. Entonces, entre los factores de riesgo que nosotros vamos a evaluar para los pacientes que se van a someter a una parotomía de emergencia, tenemos que la edad avanzada, las comorbilidades y la naturaleza de la cirugía de emergencia son factores que nos pueden contribuir a desarrollar una sepsis y posteriormente un choque séptico. Entonces, siempre cuando nosotros sospechamos de sepsis, se deben de seguir los protocolos validados con urgencia. La IA promociona mucho la campaña, el estudio de la campaña Surviving Sepsis para nosotros guiarnos de ella. Entonces siempre esto va a incluir la administración temprana de antibióticos de amplio espectro y reanimación cardiovascular con los fluidos intravenosos. Esto es clave para mejorar los resultados, ya que un estudio encontró que solo el 19% de los pacientes con sospecha de sepsis recibieron antibióticos dentro de la primera hora, lo que muestra la necesidad siempre de mejorar la respuesta en estos casos. Y además de ellos, ellos proponen, bueno, como la campaña Sobreviviendo a la sepsis, que el lactato en sangre siempre es un marcador que puede usarse para evaluar el riesgo y monitorear la respuesta a la reanimación. Esos eran los grados de evidencia. Entonces tenemos que los diagnósticos por imágenes, cirugía y control del origen de la sepsis en las etapas tempranas. Entonces, el retraso en la cirugía en pacientes con sepsis y condiciones críticas como las úlceras pépticas perforadas tienen un impacto directo en la supervivencia de estos pacientes. Entonces, diversos estudios muestran que un retraso de más de 6 horas está asociado a peores resultados clínicos. Entonces, siempre el tiempo va a ser algo importante y crítico en pacientes con shock séptico porque cada hora de retraso aumenta las probabilidades de muerte en un 6%. El diagnóstico por imágenes, entonces tenemos que la tomografía computarizada con contraste intravenoso es la herramienta diagnóstica más eficaz para identificar la causa del abdomen agudo, pero la realización de estos estudios no deberían de retrasar la ida a quirófano de nuestro paciente. Entonces, por lo tanto, todo esto debe ser un manejo conjunto, ¿sí? Y una atención oportuna, porque hasta inclusive se ha demostrado que cuando se hacen la valoración no se montaba de forma oportuna al equipo quirúrgico, sino a medicina interna, habían hasta 8 horas de retraso para que el paciente pudiera llegar a quirófano en caso de requerir una laparotomía de emergencia. Estos son los grados de evidencia de la guía. Ellos también proponen que nosotros tendríamos que hacer una evaluación de la fragilidad y evaluación cognitiva en los pacientes mayores. Esto porque los estudios han demostrado que la edad avanzada, especialmente en pacientes mayores de 80 años, está asociada con una alta mortalidad postoperatoria. Además de eso, entonces, el impacto en el enfoque de horas en pacientes mayores ha demostrado ser beneficioso para reducir la mortalidad en personas mayores de 70 años. Siempre ellos proponen que deberíamos de evaluar fragilidad y cognición, ya que ha demostrado que la fragilidad y el deterioro cognitivo son predictores fuertes de resultados negativos después de una laparotomía de emergencia. Y ellos proponen siempre la importancia de una evaluación geriátrica, ya que las prácticas basadas en evidencia amigable
para ancianos y una planificación temprana del alta puede resultar en una reducción significativa de la mortalidad y de la duración de la estancia hospitalaria, y entonces siempre deberíamos nosotros hacer el chequeo de los delirios y los trastornos neurocognitivos perioperatorios, porque los pacientes mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de delirio y trastornos neurocognitivos, y es esencial siempre realizar una evaluación cognitiva inicial y monitorear regularmente a estos pacientes para sospechar el riesgo de delirio por su alta incidencia, ya que también esto se ha asociado a aumento de la mortalidad y de la estancia hospitalaria. Son los grados de recomendación. Entonces, cuando leemos un poco el manejo preoperatorio de la glucosa y los electrolitos, entonces, pues ellos proponen que la glucosa alta es común en los pacientes quirúrgicos, pues por la fisiopatología que acabo de explicar. Entonces, siempre ellos proponen que debemos de controlar los niveles de glucosa entre 144 y 180 miligramos sobre el decilitro, ayuda a disminuir las complicaciones. La hiperglucemia puede dañar la función inmune y aumentar la inflamación, lo que va a retardar la recuperación de nuestros pacientes. Entonces, además de eso, nosotros debemos también de estar vigilando el manejo del desequilibrio electrolítico en estos pacientes. Entonces, ya que los desequilibrios electrolíticos suelen ser frecuentes en estos casos debido a la pérdida de líquidos y pueden aumentar también el riesgo de las arritmias como la fibrilación auricular. Entonces, siempre ellos proponen la corrección de esto durante todo el perioperatorio. Ya hablando sobre la carga de carbohidratos preoperatoria, tenemos que en situaciones electivas las guías ERAS han promovido la carga de carbohidratos antes de la cirugía para mejorar la recuperación y la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, en el contexto de emergencia, el estrés fisiológico ya está elevado, entonces la administración de carbohidratos podría no ser beneficiosa y podría elevar los niveles de glucosa sin mejorar la sensibilidad de la insulina. Entonces, estos riesgos incluyen estasis gástrica y patologías intraabdominales, y el uso de opioides y sondas nasogástricas va a complicar también la ingesta oral. Entonces, la falta de estudios específicos en cirugía de emergencia y la posibilidad de daños potenciales, pues llevan a no recomendar la carga de carbohidratos en este tipo de casos. La evidencia, bueno, entonces, acá tenemos pues las siguientes pautas y los elementos que hablan la guía, que pues prácticamente siguen siendo parecidos a lo que ya nosotros conocíamos o habían propuesto los otros protocolos, que la reversión de medicamentos antitrombóticos de acuerdo al tipo de antiagregante o anticoagulante que esté tomando el paciente. Siempre la evaluación de riesgos, debemos de, pues, de hacer escalas para evaluar los riesgos de nuestro paciente, ya que se ha demostrado que aquellos pacientes que tengan un mayor riesgo tienen pues mayor complicaciones posoperatorias e intraoperatorias. Siempre pues la evaluación del riesgo de tromboembolia venosa, precisamente para hacer la profilaxis después del procedimiento quirúrgico. Y las medicaciones preanestésicas, ansiolíticos y analgésicos, hasta ahora la guía pues no recomienda un medicamento en específico a la hora de nosotros hacer alguna inducción, y ellos contraindican la sugerencia de la premedicación, pues la evidencia no es a favor en relación a pues, sobre premedicar a nuestros pacientes y mucho menos hacerlos con benzodiazepinas. Ya hablando sobre la intubación nasogástrica, pues la guía sigue manteniéndose igual pues a la de electiva, no la recomiendan solo en casos muy puntuales, y siempre pues la educación del paciente y de la familia, que ellos también la proponen. Ya hablando sobre un poco del abordaje quirúrgico, en esta se basa la segunda guía. Aquí la idea es hablar sobre la atención intra y posoperatoria de los pacientes. Entonces tenemos que el abordaje quirúrgico, ellos lo dividen en el abordaje quirúrgico, pues ya estas son más competencias sobre, para el cirujano, ¿cierto? Sobre la derivación, la cirugía control daño, que pues es, digamos, más competencia de ellos. Y ya pues entonces es sobre el manejo de la anestesia y manejo perioperatorio. Entonces, nosotros tenemos que los pacientes con abdomen agudo tienen alto riesgo de regurgitación y aspiración, entonces nosotros a estos pacientes los debemos de someter a una secuencia rápida de inducción e intubación. Usualmente en estos casos no hay agentes de inducción
recomendados específicos en la guía. Relativamente pues solo tener cuidados. La evidencia de hoy en día ha demostrado pues que el etomidato puede aumentar la mortalidad en pacientes con sepsis. Entonces, utilizar los inductores de acuerdo a las comorbilidades de nuestro paciente y siempre entonces ellos proponen pues la secuencia rápida de inducción, como ya les habían explicado en otras charlas, y preferiblemente entonces usar entre los relajantes musculares, ellos siempre recomiendan pues usar succinilcolina o rocuronio en estos casos. Entonces, la evidencia. Entonces, cuando ya hablamos de la monitorización y reversión del bloqueo neuromuscular, es mandatorio que siempre que tengamos la disponibilidad y la opción, siempre debemos monitorizar el bloqueo neuromuscular. Esto se debe a que la laparotomía de emergencia incrementa el riesgo de complicaciones pulmonares postoperatorias debido a la posibilidad de parálisis muscular residual. Entonces, siempre nosotros debemos de asegurar una reversión completa del bloqueo. Además de eso, entonces siempre nosotros deberíamos en el intraoperatorio estar monitorizando con el tren de 4 el bloqueo neuromuscular de nuestro paciente y siempre entonces el uso de la reversión de agentes, entre ellos pues tenemos el Sugamax para el rocuronio, ya que esto siempre nos va a asegurar pues una reversión completa de nuestros pacientes y pues siempre las pautas de la guía reciente recomiendan el uso de Sugamax para antagonizar el rocuronio y ya sabemos que entonces usar la neostigmina siempre y cuando tengamos un tren de 4 espontáneo mayor a 2 respuestas con la opción siempre, la guía proponen estudiar a nuestro paciente cuando tengamos un TOF mayor a 0,9. Ya cuando hablamos un poco sobre el manejo de líquidos y electrolitos, entonces la evidencia actual, la guía habla que sobre los cristaloides equilibrados, como el lactato de Ringer, siempre van a ser preferibles a la solución salina al 0,9 en pacientes sometidos a la parotomía de emergencia, debido a sus mejores resultados en los términos de equilibrio ácido-base y función renal, ya que la solución salina se asocia con mayor riesgo de acidosis metabólica, alteraciones electrolíticas y lesión renal aguda. Por lo tanto, entonces siempre su uso debe limitarse especialmente en pacientes con trastornos electrolíticos existentes. Se ha demostrado que la solución de hidroxietil almidón no se recomienda debido a que aumenta los riesgos de insuficiencia renal y mortalidad. Tenemos que el estudio SMART mostró que los pacientes que recibieron solución salina al 0,9% tuvieron una mayor incidencia de eventos renales adversos comparados con los que recibieron cristaloides equilibrados. Y el estudio SALT reveló que los pacientes tratados con cristaloides equilibrados tenían una menor mortalidad y menor incidencia y función renal, lo que refuerza pues la preferencia por este tipo de líquidos sobre la solución salina. Esta es la evidencia. Entonces la guía también habla mucho sobre la terapia hemodinámica y guiada por metas, donde siempre pues el propósito va a ser optimizar el flujo y evitar la hipotensión en nuestro paciente. Entonces la clave siempre está en evitar tanto la sobrecarga de líquidos como la hipotensión y maximizar el volumen sistólico no siempre va a ser la mejor opción. Pero mantener una perfusión adecuada en estos pacientes sí, por lo tanto el uso de vasopresores como la norepinefrina va a ser importante, especialmente en aquellos casos de sepsis o choque o shock. El uso de las nuevas tecnologías como la ecocardiografía transtorácica y los dispositivos de monitorización del gasto cardíaco mínimamente invasivo últimamente se han visto en aumento y estas herramientas nos ayudan a una evaluación más detallada del estado hemodinámico del paciente y a guiar también la terapia del uso de líquidos de forma mucho más precisa. Entonces vamos a tener que siempre, pues, el objetivo de la guía habla sobre mantener una presión arterial media mayor a 65. Sin embargo, hay estudios que dicen que no hay diferencia en los índices de mortalidad entre 60 y 65. Entonces siempre, pues, esto está un poco debatido, pero de todas formas, pues, esas es como las recomendaciones. Y siempre, pues, hipotensión permisiva en aquellos casos que se pueda utilizar y preferiblemente en el menor tiempo posible.
Ya cuando ellos hablan del manejo de los productos sanguíneos, ellos dicen que la frecuencia de cirugía de emergencia, aproximadamente el 30% de los pacientes quirúrgicos van a requerir una transfusión de glóbulos rojos concentrados, aunque la pérdida de sangre no siempre va a ser la primera causa de admisión y las transfusiones pueden aumentar el riesgo de mortalidad y complicaciones, por lo tanto sus indicaciones siempre deben de estar bien justificadas. Tenemos que entonces la guía de Sociedad Americana de Anestesiólogos recomiendan transfusiones restrictivas con un objetivo de hemoglobina entre 60 y 100 gramos sobre el litro, y por otro lado las guías europeas recomiendan entre los 70 y 90. Ambas guías se basan gran parte en sus recomendaciones de extrapolaciones de estudios realizados en unidades de cuidados intensivos. Entonces tenemos que hay unos riesgos asociados también a la transfusión, ya que la transfusión de hemoderivados tampoco es algo inocuo, ya que entonces la evidencia pues muestra que un análisis encontró que los pacientes de bajo riesgo que recibieron transfusiones tuvieron un riesgo de resultados adversos de 8 a 10 veces mayor en comparación con aquellos que no recibieron alguna transfusión. Y por esa razón, la guía propone que deberíamos de evitar las transfusiones innecesarias, especialmente en aquellos pacientes de bajo riesgo, y que siempre las transfusiones intraoperatorias deben de estar guiadas, uno, si hay pérdida de sangre significativa por signos de isquemia o por signos de inestabilidad hemodinámica o choque. Ya entonces hablando sobre la analgesia sistémica multimodal, es como de las cosas que más propone la guía que nosotros deberíamos hacer, ya que el dolor es algo esencial y esto, y la guía es muy enfática siempre en reducir la dependencia de opioides, ya que aunque si bien son analgésicos muy efectivos, ellos pueden retrasar la recuperación y están asociados a complicaciones como las náuseas y vómitos, así mismo como el estreñimiento. Ellos en la guía hablan pues muy bien del paracetamol, dicen que es como el pilar básico de la analgesia sistémica y pues deberíamos administrarlo de forma regular. Para ellos con los AINES son un poco más cautelosos, o por decirlo así, restrictivos, ya que ellos prácticamente recomiendan su uso durante el postoperatorio cuando nosotros o se ha descartado algún tipo de, de disfunción renal en nuestro paciente. Ya entonces hablando sobre los bloqueos guiados por ecografía, los bloqueos neuroaxiales, entonces ellos hablan que el bloqueo epidural y espinal siempre van a ofrecer una analgesia superior en comparación con los opioides sistémicos y ayudan a reducir las complicaciones pulmonares y aceleran el retorno gastrointestinal, pero entonces siempre con ellos hay que tener la precaución, especialmente en aquellos pacientes hemodinámicamente estables o que puedan estar haciendo una coagulopatía, ya pues por el riesgo de hematoma, de hematoma subdural que podríamos generar a la hora de estos bloqueos neuraxiales, asimismo también como la hipotensión es un riesgo significativo también en este tipo de técnicas. Entonces, últimamente, si bien las primeras guías recomendaban los bloqueos neuraxiales como siempre de preferencia, en las últimas guías los bloqueos guiados por ecografía han pues demostrado una reducción significativa del dolor postoperatorio y del uso de opioides y asimismo la disminución de complicaciones. Entonces tenemos que en los bloqueos de la parotomía emergencia, entre los que podríamos hacer está el TAP, se ha demostrado también los bloqueos de los rectos también abdominales, pero entonces también saber que estos bloqueos de rectos y de las paredes abdominales pues solo me van a dar analgesia de pues precisamente de la pared y no de los órganos internos. Entonces siempre, digamos, hay que cubrir siempre una muy buena analgesia. Ellos pues hablan que la infiltración de la herida pues también es una analgesia efectiva a corto plazo. Hablan sobre la lidocaína intravenosa que ayuda a reducir el dolor postoperatorio y el consumo de opioides y además que se ha demostrado que acorta la estancia hospitalaria. Y pues también hablan muy bien de la ketamina a dosis subanestésica de 0,1 a 0,5 para reducir los requerimientos de opioides durante el postoperatorio. Sin embargo, entonces hay que tener cuidado en los pacientes adultos mayores, ya que ellas aumentan el riesgo de alucinaciones y delirios en los adultos.
mayores. Esta es la evidencia. Ya cuando hablamos del fin de la cirugía y la evaluación y extubación endotraqueal, la guía pues tiene que los pacientes, en los riesgos de complicaciones pulmonares postoperatorias, los pacientes sometidos a una laparotomía de emergencia siempre van a tener un riesgo significativo para desarrollarlas y este riesgo está aumentado en pacientes mayores con estadios ASA 3. Además, un estudio demostró que los pacientes reintubados dentro de los 3 primeros días después de una cirugía mayor tuvieron una tasa de mortalidad intrahospitalaria 72 veces mayor que aquellos que no requirieron reintubación. Entonces la extubación inmediata no siempre pues, va a ser la más adecuada para todos, por lo tanto siempre deberíamos de evaluar factores como la sepsis, el desequilibrio metabólico y las pérdidas sanguíneas, entre otras causas para nosotros entonces decidir si este paciente se beneficia de una extubación inmediata o pues de una extubación ya en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta es la evidencia. Y ya cuando hablamos de las otras recomendaciones, pues prácticamente pues son ya cosas que son similares a las guías electivas como la prevención de las complicaciones pulmonares posoperatorias, que es pues prácticamente lo que acaba de decir, y ellos pues proponen también en aquellos pacientes que puedan o tienen riesgo de hipoxemia, utilicemos nosotros el uso de CPAP durante su estancia en recuperación para mejorar la misma y no requerir una reintubación. Pero entonces, pues para el uso de este tipo eh, de terapia, debería haber personal capacitado en ellas en recuperación. Sobre la admisión a la unidad de cuidados intensivos, pues esta va a depender sobre las comorbilidades del paciente. Siempre pues la detección y prevención de los delirios postoperatorios, que pues se debe hacer exámenes mentales eh, frecuentes precisamente para descartarlos o diagnosticarlos a tiempo, así como pues lo que había dicho al inicio de la continuación de la evaluación y el tratamiento de riesgo de tromboprofilaxis venosa. Ellos proponen que hasta inclusive se puede hacer tromboprofilaxis hasta 4 semanas después del procedimiento. Pues estas son otras de las recomendaciones, pues que ya extracción del catéter urinario eh, apenas se pueda retirar. El uso de sondas nasogástricas y posoperatorias realmente va a estar muy limitado en aquellos pacientes que realmente lo requieran, entre ellos los que puedan o tengan alto riesgo de hilio adinámico, sí, pero entonces su uso sigue estando bastante debatido. Y bueno, pues la nutrición postoperatoria en aquellos pacientes que pues no se le pueda iniciar alimentación dentro de las primeras 24 horas y pues las técnicas de movilización temprana. Entonces ya por último, para darles unas conclusiones eh, de lo que nosotros deberíamos de hacer en estos casos y siempre entonces enfocarnos en el control del dolor, ya que un manejo adecuado del dolor perioperatorio es fundamental para una recuperación temprana en el contexto de las cirugías de emergencia. La importancia del protocolo completo, el éxito de los protocolos GERAS depende netamente de todo el trabajo conjunto del personal. Entonces, su mayor impacto va a estar desde cómo se haga las cosas, desde el inicio hasta el final. Por lo tanto, entonces siempre para la implementación de esto siempre se hace una capacitación a todo el personal del área hospitalaria para que estos realmente puedan tener un impacto en la morbimortalidad de los pacientes. La evidencia en evolución, entonces tenemos que ellos han ido evolucionando con el tiempo y cada componente de estos protocolos pues están respaldados o ellos lo hacen respaldado a través de la evidencia y son muy enfáticos sobre el enfoque multidisciplinario, que es lo que pues les venía mencionando, que siempre el enfoque va a estar centrado en el paciente que involucra múltiples disciplinas, desde la optimización preoperatoria hasta la rehabilitación postoperatoria. Y pues ya con esto finalizo la charla. Muchísimas gracias a todos por su participación y asistencia. Pues abro la sesión a cualquier pregunta o inquietud que tengan. Buenos días, doctor Tinoco. Muy buena presentación de los protocolos. Bueno, queríamos traer estos protocolos, era recordando que nosotros como anestesiólogos hacemos parte fundamental del equipo de que se realice el protocolo ERAS.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que tenemos que fortalecerlo en el preoperatorio, el intraoperatorio, que es donde más nosotros tenemos contacto con estos protocolos. Realmente, a pesar de que fueron creados en pacientes ambulatorios y sin ninguna patología, ya nos dimos cuenta que también en estas situaciones de emergencia podemos intervenir y mejorarle la morbimortalidad a estos pacientes. Entonces, les dejo unas inquietudes. Si realmente estamos haciendo estos protocolos ERAS en nuestras instituciones donde nosotros nos encontramos, ¿cómo lo estamos haciendo? Y si no es así, volverlos nuevamente a realizar con el grupo de cirujanos, con el grupo quirúrgico, con las enfermeras, fisioterapia, para poder implementarlos adecuadamente en nuestra institución. Si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte de cómo realiza sus protocolos en las instituciones donde labora, bienvenido sea. Doctor Chimento, Buenos días. buenos días, doctor. Dígame, doctor Miguel. Bueno, yo pienso que una de las medidas que hay que hacer acá en estos pacientes es iniciar la analgesia, o sea, la analgesia iniciarla antes de la primera incisión, ¿no? La analgesia preincisional o analgesia preventiva. Creo que hace parte de la pronta recuperación, de la recuperación fast track, que es lo que se busca con estos protocolos ERAS. Porque de las Sí, cosas que nos retienen los pacientes para retardan la de alta son los pacientes que quedan un poco, que están somnolientos por el uso de opioides primero y segundo, la presentación de náuseas o vómitos, que es lo que más incomoda al paciente. A nosotros también, ¿no? Lógicamente. sí, ¿no? Y recordar que tenemos las alternativas de los bloqueos analgésicos, del catéter peridural, y ahorita también se está instaurando el manejo de las bombas de infusión elastomérica que nos ayudan bastante. Y recordar que la premedicación, evitarla y sí comenzar antes la analgesia endovenosa. Exacto. Muy bien. Muy buenos días. Perdón, yo quería hacer una pregunta. Los bloqueos regionales que hacen, normalmente yo no los hago. ¿Los hacen antes de iniciar la cirugía o los hacen al terminar la cirugía? Normalmente yo los utilizo bastante en cirugía ambulatoria, en cirugía plástica. Los bloqueos que estoy realizando los estamos realizando antes del procedimiento quirúrgico y, y nos ha ido excelente. Hemos disminuido el uso de opioides y la recuperación de estos pacientes. Normalmente fortalecemos en la valoración preoperatoria la educación del paciente para la movilidad temprana. Estamos dándole los carbohidratos 2 horas antes del procedimiento y le estamos iniciando la vía oral 2 horas después de la cirugía con la movilidad temprana y nos ha ido súper bien. Doctor Miguel, buenos días, Pedro Carmona. Esa pregunta de la analgesia prequirúrgica o postquirúrgica en cuanto al tema de los bloqueos, prácticamente que se contesta por sí sola. Yo le voy a dar un ejemplo. Ayer precisamente en una cirugía de una mamoplastia de reducción y abdominoplastia y utilizando toda esta teoría de la recuperación era, porque pues son pacientes especiales, donde de pronto uno quiere mantener el bienestar del paciente el postquirúrgico, que no vomite, que no le duela, que se recupere tempranamente su vía oral. La mayoría de los pacientes son ambulatorios. Entonces, esa paciente después de la anestesia general, enseguida se le aplicó unos bloqueos analgésicos de pared torácica y bloqueos, en este caso, para territorio de inervación de las mamas, unos PEC. Y para el manejo del dolor de la pared abdominal, se le hizo unos bloqueos
de pared abdominal. Entonces, lo que se observa es que con este tipo de bloqueo, me pasó ayer precisamente con monitoreo BIS, manteniéndolo en un rango adecuado, los requerimientos de esa paciente, que le voy a decir tenía unos 42 años, se mantuvo con una infusión de remifentanil oscilante entre 0,12 y 0,15 microgramos kilo minuto, una infusión de desmedetomidina que también potencia la parte analgésica, oscilando entre 0,2 y 0,3 microgramos kilo hora, y una concentración de inhalado Seborana en 0,81. Entonces, fíjese que los requerimientos son muy mínimos y entonces eso se traduce después en que el paciente se recupera rápidamente, despierta rápido, y la estancia ya en la sala de recuperación en cuanto al tema del dolor, la paciente pues muy confortable y le permite a uno que a lo breve tiempo, 1 hora, máximo 2 horas, le esté probando su vía oral, y si no tiene nada, esa paciente en máximo 3 horas ya está lista para irse a casa. Entonces, para mi concepto, en base a la experiencia que uno ha vivido en estos últimos tiempos con el advenimiento de estos, o el conocimiento de estos bloqueos analgésicos, es mejor colocarlos en el prequirúrgico. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Jorge Martínez. Soy residente de anestesiología del posgrado también de la Universidad del SINU. A todos los profes, gracias por la asistencia. Bueno, Luis, felicitarte por tu charla, la verdad bastante completa. Quería aportar algo con respecto al manejo de los líquidos que pues realmente en mi corta experiencia se ha visto que de pronto en algunas situaciones y de pronto no en el ámbito anestésico, pero sí de pronto en hospitalización, en recuperación, el uso de estos es un poco indiscriminado. Entonces digamos que las recomendaciones actuales, la guía es muy clara y nos dice que en qué pacientes deberíamos usar fluidoterapia guiada por metas. La fluidoterapia guiada por metas debe ser indicada en todos los pacientes que van a cirugía, a excepción de aquellos que tengan cirugía de bajo riesgo y el paciente también sea estratificado como bajo riesgo. Del resto, todas deberían ir con fluidoterapia guiada por metas. Ahora bien, ¿cuál es el escenario para aquel paciente que es candidato para una cirugía de bajo riesgo y a su vez es estratificado como bajo riesgo? Ese paciente debería hacérsele balance cero. Y balance cero, pues, digamos que los protocolos ERA sugieren que los mantengamos con unos líquidos isotónicos entre 1 a 4 mililitros por kilo hora, ¿ya? Y con respecto a los resultados de los estudios actuales, sugieren que si el volumen a infundir en la cirugía es menor de 2 litros o la cirugía dura menos de 4 horas, da exactamente igual usar solución salina isotónica, es decir, al 0,9% o en su defecto lactato de Ringer, siempre y cuando se respeten esas dos condiciones, que el volumen a infundir sea menos de 2 litros o la cirugía dure menos de 4 horas. Y finalmente, pues recordar que no solamente tenemos a la mano solución salina y lactato de Ringer. En algunas otras instituciones las guías sugieren que podríamos usar Plasmalite, Normosol, entre otros, pero digamos que lo más usado en nuestra práctica clínica son esos dos. Ese es como mi pequeño aporte a la charla y bueno, felicitaciones y gracias por todo. Muchas Muy gracias bien. por tu aporte, Jorge. Buenos Buenos días, en el días. chat hay una pregunta de parte de la doctora Lina. Buenos días, ¿qué solución de carbohidratos están utilizando? Doctora Lina, bueno, usted sabe que nosotros aquí no contamos con la solución de carbohidratos, la estamos utilizando el Gatorade. El Gatorade lo estamos utilizando. Y normalmente el juguito California que trae 12,5, completamos más o menos unos 50 gramos de carbohidratos, que serían más o menos unos 400 mililitros de esta toma. Normalmente yo personalmente estoy utilizando el Gatorade. No sé si usted tiene alguna bebida específica que esté recomendando, porque realmente no tenemos en nuestro medio o no conozco
una que podamos utilizar. Bueno, además de eso, recordarles pues, bueno, a todos los asistentes que la recarga de carbohidratos está es indicada en las cirugías electivas, porque pues, los protocolos ERAS no la indica o pues digamos como por la falta de evidencia, contraindica en aquellos pacientes que son sometidos a una laparotomía de emergencia. Entonces, digamos que pues recordarles a todos que solo aplicaría pues en los procedimientos de carácter electivo por ahora. Ujú. Muy buenos días, Luis, y a todos en la sala. Un saludo especial. Buenos Buenos días, días. doctor Hernán. ¿Cómo vas? ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias. Luis y Jorge, que hablaron del tema de la reanimación guiada por objetivos. Eso se escucha bastante lindo cuando se dice así, reanimación guiada por objetivos y reanimación guiada por objetivos. Pero cuando hablamos de reanimación guiada por objetivos, ¿cómo la individualiza? O sea, ¿dónde está rotando, Luis? Buenos días, Hernán. ¿Cómo estás? Bueno, ahora mismo estoy en IMAC, en sala de cirugía. Bueno, excelente. ¿Dónde está rotando Jorge? Hola, doctor Hernán. Buenos días. Estoy rotando en unidad de cuidado intensivo. ¿Dónde? Unidad de cuidado intensivo. De Lima también. Sí, señor. IMAT. Bueno, perfecto. Entonces tienen cómo objetivizar sus pacientes. Evidentemente, un paciente que está en unidad de cuidados intensivos ya es un paciente que se sale del espectro de la guía de resucitación acelerada. Pero entonces, porque son exclusivamente para pacientes selectivos. Pero entonces, ¿cómo lo sientan en la práctica? Para el que no tiene ni idea de cómo hacer una reanimación guiada por objetivos, ¿cómo lo haces? Lo sientan en la práctica. Ok, bueno, lo primero es estratificar el riesgo del paciente. Ya, en el ámbito quirúrgico, nos salimos un poco de la unidad de cuidados intensivos y tendríamos que estratificarlo con respecto a los scores que hay. Y listo, una vez estratificado el riesgo, entonces valoramos, listo, paciente de bajo riesgo no necesita fluidoterapia guiada por metas. Segundo, paciente de bajo riesgo debería considerar si la cirugía va a tener un impacto significativo y hemodinámico, sí o no. Y finalmente, una cirugía de alto riesgo, pues de entrada ya se debe estratificar un riesgo elevado. Listo, una vez estratificado eso, posteriormente tengo opciones para valorar la fluidoterapia guiada por metas. Una de esas, por ejemplo, es usar la variabilidad de volumen sistólico, sí, que se puede hacer con la respuesta a fluidos, evidenciando, o bueno, el punto de corte es hola, ¿me escucha? Aló, creo que se te fue la señal. Se te fue la señal, La- Jorge. Jorge, pero hablas de categorizar el paciente. ¿Cómo lo categorizas? ¿Me escucha? Sí, ya te escuchamos. Ok, Esto es, perfecto. esto es importante. Doctor, para estratificar al paciente, pues en rigor hay diferentes escalas. Uno de las más usadas actualmente, pues tenemos evaluar el riesgo cardiovascular, lo podemos hacer con LISCOR, con otras escalas, pero en realidad, Bueno, para determinar, ya el Lee, mira, ya el Lee, traten de borrarlo de su chiste. ¿Oíste? Ya el Lee para, no hace parte de las escalas avaladas científicos para categorizar un riesgo en un paciente. eh, Existen las otras, está el riesgo MEDIS, están las otras escalas que ya se vienen utilizando, pero el Lee sí ya salió del espectro. y Entonces, bueno, bueno, ok, yo les voy a resumir. Lo importante con respecto a esto es dividir los pacientes en grupos etarios.
Si es un paciente mayor a 65 años, como lo dijo Luis, ya es un paciente que hace parte del grupo de riesgo en el que tú tienes que sí o sí objetivizar variables. Recuerden que ya eso lo habíamos revisado, pero en una charla que yo les di. Lo primero es objetivizar variables. ¿Listo? Vas a objetivizar variables. ¿Cuáles vas a objetivizar y con qué cuentas? Evidentemente, en el IMAT es una institución que, modestia aparte, o como se pueda decir, cuenta con muchos equipos. Pero, digamos, si estás en una institución que no tienes un Starlink, que no tienes un EV1000, que no tienes un monitor de gasto cardíaco, ¿cómo lo haces? Objetivizas variables con los gases arteriales, que son las variables. Entonces, divides las variables en estáticas y dinámicas. Si ya no tienes dinámicas, trabaja con las estáticas. ¿Cuáles estáticas tienes? Tienes gases arteriales, tienes gasto urinario, tienes variabilidad de presión de pulso, que son las que te dan probablemente los monitores que tengamos no invasivos. Si tienes, por ejemplo, un mínimamente invasivo con una línea arterial, con evaluación de contorno de pulso. Y para que esos gases arteriales se te conviertan en dinámicos, entonces tendrías que meterle un componente importante que es el lactato. Entonces, guiada por objetivos es guiada por lactato, básicamente. Como bien lo dijo Luis, que lo dijo en la charla, lo más importante es el manejo de la hipotensión, más que la misma anemia, porque lo que más causa disopsia es la hipotensión. Entonces, manejar la hipotensión perioperatoria es una de las principales intervenciones que uno puede hacer para hacer una recuperación acelerada, porque todo lo que dijo con respecto al desarrollo de delirium postoperatorio y empastamiento neuronal perioperatorio es debido sobre todo a la hipotensión. Entonces, principalmente el manejo de la hipotensión. Sabemos que tenemos 3 minutos para intervenir la hipotensión. Entonces, no se les olvide eso, objetivizar variables. ¿Cómo? Con lo que tengo. Si no tengo monitor de gasto cardíaco, intervengan eso. No se les olvide que las dos principales razones por las que los pacientes para cirugía electiva, o bien sea, por eso es que las guías ERAS son desde el espectro anestesiológico muy importantes, porque las dos principales alteraciones que te pueden hacer que un paciente no se te vaya de alta en las primeras 6 horas son de manejo anestésico. La principal es náuseas y vómitos por perioperatorios, como lo dijo el doctor intervino ahorita. Y la segunda es el dolor. Analgesia preventiva, como bien lo dijo el doctor, antes de la incisión quirúrgica. Una vez se estimule el hormonoreceptor, ya la escala de dolor va a estar, de base va a estar aumentada. Entonces, analgesia preventiva. ¿Con qué? Con lo que tengas. Trata de no usar doble opioide. Y lo otro es la intervención con náuseas y vómitos perioperatorios, que está bien descrita por el ACTEL y por el Everhart en la población pediátrica. Pero muy buena tu charla, Luis. Felicitaciones. Saludo especial a todos en la sala. Bueno, Muchísimas muchas gracias, doctor Medina, también por su intervención. gracias. Muy buena, muchas gracias. Bueno, eso siempre, la guía siempre promociona de lo de las náuseas y vómitos prácticamente tal cual como están pues en las guías anteriores de cirugía electiva. La prevención y, pues el uso pues de las escalas como AMFEL o para precisamente evaluar los medicamentos antieméticos que nosotros podríamos utilizar. Bueno, Una última cosita con respecto a náuseas y vómitos perioperatorios que es tan importante. He revisado el último párrafo del cuarto comité que dice que la náusea y vómito es idiosincrática y que tú la puedes categorizar, pero que hay pacientes que definitivamente te van a hacer náuseas y vómitos por perioperatorios, así sean de bajo riesgo. Entonces te dan como un espectro de libertad para que tú puedas intervenir la náusea y el vómito perioperatorio como la libre demanda del anestesiólogo. Entonces, en ese sentido, como la idea es, si es un paciente, digamos, el target de pacientes que maneja el profe Chimento, que son pacientes en los que hay que garantizar un resultado, por así decirlo. En todos los pacientes hay que garantizarlo, pero estos pacientes, digamos, de cirugía plástica que vienen con ideas claras, que hay que desde entrada, médicamente y legalmente, tú tienes que hacer una intervención que debe garantizar resultados. Un paciente que tú no debes escatimarte al ADFEL y puedes hacer múltiples intervenciones, desde los líquidos hasta los fármacos que utilices. O sea,
No te quedes con que el Axel son 2 puntos, le pongo 3 intervenciones. No, puedes, si es un Axel, así sea de 1 punto, puedes hacer múltiples intervenciones, eso te lo avala la guía. Y lo otro que te habla la guía es que te dice que el primer paso de un fallo intestinal agudo es la náusea y vómitos preoperatorios. Entonces, un paciente que te vaya a hacer un fallo intestinal agudo, la primera intervención es de nosotros. Entonces ya nos estamos metiendo en gastro. Siempre tratarla, siempre intervenirla, no dejar que el paciente vomite. Muchas gracias y un saludo especial a todos. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Coloquemos en práctica nuevamente nuestra guía en nuestros sitios de trabajo. Ya van a ser las 7 de la mañana. Feliz día, muchas gracias por la asistencia. Muchas gracias a todos por asistir, que tengan un muy buen día. Hasta luego, muchas gracias.